está llevando a cabo el día sábado 20 de febrero, ¿verdad? Los temas a evaluar son desde la línea 1, ¿verdad? Toda la parte teórica de compiladores, que es un compilador, fases de compilador, aplicaciones, hasta métodos de conjuntos, ¿verdad? Entonces, ese es el primer parcial. De igual manera, si pasa algún inconveniente o un contratiempo, pues yo se los voy a estar notificando. Pero para que lo tengan ahí muy claro cuáles son las partes que entran en el primer parcial, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, vamos a empezar la clase del día de hoy. Que nos toca ver el tema de automatas finitos. Bien. Un automata finito lo vamos a definir. Estas son las definiciones del libro, así que las copio textualmente. Y dice, los automatas finitos son reconocedores. Solo dicen sí o no en relación con cada posible problema, perdón, posible cadena de entrada. Es decir, viene una cadena de entrada y el autómata únicamente va a decir sí o no, únicamente. Ahora bien, quiero hacerles la pregunta. Cuando yo dibujo un autómata, hago la gráfica y todo, ¿la gráfica es el autómata como tal o solo es una representación del autómata? ¿Qué dicen ustedes? Cuando lo represento con un diagrama de transiciones. ¿Es el autómata? ¿Eso es un autómata? ¿O es únicamente una representación? Cuando hablamos gráficamente. Es una representación, dice Eric, gracias. Es una representación, dice Carlos. Así es, Jorge también. Es una representación. Comúnmente se tiene, a veces se piensa que el autómata como tal es la gráfica. Y no es así. No es la gráfica. El autómata únicamente es un reconocedor que únicamente lo que va a hacer es sí o no. Va a decir sí o no. Que puede ser representado con un diagrama de estados. Es diferente. Bien. Y los autómatas finitos, o sea, los autómatas finitos pueden ser dos tipos. Finitos no deterministas o AFN. Dice que no tienen restricciones en cuanto a sus etiquetas. Un símbolo puede etiquetar varias líneas que surgen del mismo estado. Y epsilon, ¿verdad? Que ya habíamos hablado en anteriores clases que epsilon representa la cadena vacía, es una posible etiqueta. Hablando un poquito con términos un poco más coloquiales, pues nos están diciendo de que epsilon puedo tener una transición con epsilon y que puedo tener varias transiciones con un mismo símbolo gramatical, ¿verdad? Aquí estamos que surgen un símbolo que puede etiquetar varias líneas, es decir, puedo tener varias transiciones con el mismo símbolo. Ahorita vamos a platicar de eso. Y en la FD, el autómata finito determinista, tiene para cada estado
Y para cada símbolo de su alfabeto de entrada, exactamente una línea con ese símbolo que sale de ese estado. Básicamente está diciendo la negativa del de arriba. No tiene transiciones con epsilon y no puede etiquetar con un símbolo a varias transiciones. Básicamente eso es lo que nos está comentando el- la definición. Vamos a platicar un poco ahorita no, ahorita es un poco teórico para estar ahí dando una introducción a autómatas. Vamos a platicar de la FN. Recordemos que la FN es el no determinista. Conjunto finito de estados. ¿Sí? Es decir, de que yo voy a tener 10 estados, 12 estados, 20 estados, 30 estados, 100 estados, 1000 estados, pero siempre va a tener un fin. Entonces, es de ahí, por eso de ahí el término autómata finito. O sea, yo no me salgo de ese fin. Yo no me salgo de lo finito, ¿verdad? Eh, un conjunto de símbolos de entrada sigma. Vamos a ver. Un conjunto de símbolos de entrada sigma, es decir, el alfabeto, nunca tendrá como miembro epsilon. ¿Sí? ¿Cómo así? Tal vez esto es muy matemático, pero lo que nos está dictando es de que epsilon jamás va a ser miembro del alfabeto. Siempre hacen referencia a esta como cláusula. Jamás va a ser miembro del alfabeto epsilon, sino que esto es una unión. Cuando yo construyo autómatas, siempre voy a decir de que de que el alfabeto completo va a estar dado por el alfabeto de entrada, unión, epsilon. Entonces, eso es, solo es una convención a nivel de autómata que es válida y mencionarlo. Aquí está lo que estábamos hablando, que es el alfabeto de entrada, unión, epsilon, ¿verdad? No es de que epsilon forme parte del alfabeto de entrada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, yo digo, a dígitos está compuesto por uno, 2, 3, digamos, y epsilon. O sea, esto no es válido, ¿verdad? Epsilon no puede ser parte del alfabeto, ¿verdad? Epsilon suponemos que va a estar con una función así. Alfabeto unido epsilon, ¿verdad? Bien, una función de transición, aquí ya estamos platicando ya de algo, de algún método como tal para generar un autómata, una función de transición que proporciona para cada estado y para cada símbolo que está en el alfabeto de entrada unión epsilon, un conjunto de siguientes. Es decir, de que para una transición necesito un estado, un símbolo. Entonces es algo así. Transición, estado, ¿no? Símbolo. Ese. Y eso me da un conjunto de estados siguientes. No lo vamos a entrar a platicar todavía, pero quedémonos con esta premisa todavía de que una transición necesita un estado y un símbolo para obtener un conjunto de siguientes. Bien, un estado S sub 0 de S se distingue como el estado inicial. Si se dan cuenta, en este punto estoy hablando de un estado. No estoy diciendo varios estados pueden ser estados iniciales. Entonces, en los autómatas tengo
un solo estado inicial, ¿sí? No tengo múltiples estados iniciales, solo tengo uno. Y versus, o contrario, la quinta ley, que me da lo siguiente. Un conjunto de estados F, un subconjunto de S. Es decir, que F es un subconjunto de S, que se distinguen como los estados de aceptación o estados finales. ¿Cómo así? Aquí ya me está diciendo caso contrario a lo que pasó en la ley número 4, que dice que solo un estado es estado inicial. Aquí estoy diciendo que hay un subconjunto de S. ¿Ese quién es? Es este señor, que representa el número completo de estados. Entonces, si yo tengo 10 estados, ¿cuáles son los posibles números que puede tomar F? Bueno, F puede tomar 1, puede ser 2, puede ser 3 y sucesivamente hasta 10. ¿Cómo así? F puede tener de 1 a 10 estados de aceptación. Pero puede tener de 1 a 10 estados y esos pueden ser aceptación. Entonces, puedo tener más de algún estado de aceptación y no pasa nada si todos los estados son de aceptación. También, ¿verdad? Porque se puede dar el caso. Bien, hablemos un poquito. Si se dan cuenta, estamos hablando de un grafo de transiciones. Lo que vimos en la clase pasada solamente para introducción fue un diagrama. O sea, son diferentes. Se, se distinguen. Pero el grafo se basa en el diagrama. Lo mismo que pasó con las expresiones regulares. Las expresiones regulares se basan de las operaciones del lenguaje. Como no vamos a ver operaciones del lenguaje, vamos a ver expresiones regulares. Pero las expresiones regulares se basan en las operaciones del lenguaje. Lo mismo pasa con el grafo. No vamos a ver diagramas, vamos a ver grafos, pero los grafos se basan en el diagrama, ¿verdad? Solo que con unas variaciones. El mismo símbolo puede etiquetar varios flancos. Un estado hacia varios estados. Si recordamos, estamos hablando del grafo de transición de la FN. No nos hemos salido de la FN. Y el flanco puede etiquetarse por epsilon. Hablando de flanco, que es, nos referimos a la arista del grafo. En vez de, o además de los símbolos de la fórmula de grafo. Y lo que estamos haciendo, básicamente estamos representando sigma y epsilon, ¿no? Que sigma representa a nosotros el alfabeto de entrada y epsilon pues es la caída así, que no pertenece al alfabeto. Bien, básicamente es eso. Es importante, siempre he dicho que es importante saber la teoría, pero para saber teoría tenemos que practicar y tenemos que verlo. Tenemos que ver con ejemplos, porque mucha teoría también es buena. Bien. Vamos a ver. Sí, Sandra, ¿puedes tomar la palabra en este momento? Muchas gracias, ingeniero. Buenos días, compañeros. Solo aquí pasando un pequeño aviso, que de parte de la Escuela de Sistemas nos pidieron que los invitáramos a una conferencia que se estará llevando el día de mañana a las 18 horas. Esta conferencia es acerca de una revolución llamada CubeSat.
El expositor será José Bagur. Es ingeniero en mecatrónica, máster en IoT y fue investigador en el proyecto CubeSat del Quetzal 1. Yo les estaré pasando solo un formulario para que confirmen su asistencia. Me imagino que en el transcurso del día o tal vez ya otros auxiliares les habrán pasado un formulario que llenen, pero es importante que llenen el de todos los auxiliares, ya que así podemos llevar como que un control de qué estudiantes pues asistieron de cada clase. Y es importante que asistan. Yo les estaré pasando el enlace de la conferencia más tarde y también yo se los estaré pasando por aquí. También se los estaré publicando tanto en Way como en Classroom. Les agradecería mucho que participen. Eh, y pues eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Interesante que participemos de esta actividad, no solo porque lo digan, sino porque es bastante interesante que no haya podido tener un satélite, ¿verdad? Recordemos que hace unas 2 semanas por ahí terminó su misión, el satélite, porque dejó de mandar señales, es decir, que perdió comunicación con la Tierra. Y varios, bueno, lo que estaba leyendo los datos mandó bastante información. No sé cada cuántos segundos mandaba, pero sí mandó bastante información. Entonces, pues ahí sí. Lo interesante sería que dejen un tiempo importante de preguntas para que podamos medir la brecha entre esta universidad privada y nuestra universidad pública. ¿Dónde está, dónde está nuestra falencia? Pues porque la verdad es una falencia entre ellos y nosotros, ¿verdad? Aquí nosotros no estamos produciendo diseño de innovación nueva, ni de ciencia, a pesar de que considero yo de que estamos mucho mejor preparados, ¿verdad? Entonces ahí, para que podamos participar todos, ¿verdad? Gracias, Alessandra, por la invitación y por la participación invitada en una clase. ¿No queda nada más que agregar? Solamente, ingeniero. Bueno, vamos a seguir con la clase. Bien, dicho ese corto anuncio, vamos a seguir. Habíamos hablado ya de los autómatas y de las características que tienen los mismos, ¿verdad? Mm, Autómatas finitos, no deterministas, recordamos, no salimos de eso. Seguimos hablando en el PM. Y bien, vamos a ver así. Vienen de un lado, vamos a poner estado cero. Estado de cero. S1. Me están dictando bien. Listo, es mejor. Aquí puede estar etiquetado con Epsilon, ¿verdad? Con Epsilon. Y ese cero, vamos a copiar este. Y el segundo me pone ese 2. Vamos a ir damos un símbolo A. Y con ese mismo símbolo A, vamos a ir a un estado de C3. Aquí vamos a poner el inicio. Perdón. Y desde S3 nos vamos a ir a
con S4, que va a ser esta va a ser así, con un símbolo B. Es que de aquí por acá me voy con un símbolo B, y de S2 a S4, no hay un símbolo B. Ahí estamos. Bien, lo que estamos viendo es un grafo de transición de un automata finito no determinista. Si se dan cuenta, la diferencia es con respecto al diagrama de transiciones, radica en que aquí yo no estoy viendo el siguiente carácter, por ejemplo, como era en el diagrama de transición, el que miraba, que habíamos visto, que era el de que esperaba que viniera otro carácter para aceptar la cadena. Aquí nos centramos como tal en en el espectro de la expresión regular, ¿verdad? O el patrón que estamos definiendo. Ahora bien, estudiamos un poquito este grafo. Este grafo corresponde a un FN, autómata finito no determinista. ¿Por qué? Vamos a platicar de eso. Y porque el autómata finito no determinista dicta que puedo tener yo transiciones con Epsilon. Aquí hay una transición con Epsilon. La teoría dicta de que se puede etiquetar un flanco lo denominamos como una flecha o una arista, ¿verdad? Vamos a ver. Este es un flanco. Entonces acá está etiquetado con epsilon. Entonces es una de las premisas del autómata finito no determinista, que podemos etiquetarlas con una transición con epsilon. Bien. La siguiente premisa es esta. Vamos a cambiar de color. Y dicta que de un estado, aquí estoy saliendo de S1, puedo ir a varios estados con con un mismo símbolo. Un mismo símbolo gramatical. Entonces, yo aquí estoy saliendo de aquí también estoy saliendo de estoy saliendo de S1, perdón, con a dos estados diferentes. Y eso es lo otro que nos dicta, que puedo tener una etiqueta, puedo etiquetar con un mismo símbolo varios flancos, decía la teoría. Entonces aquí eso es lo que estoy haciendo. Estoy etiquetando con un mismo símbolo varios flancos. Entonces ahorita vamos. Y se dan cuenta, acá se vuelve a cumplir esa, esa premisa. Un solo, un solo estado con un símbolo estoy dirigiendo a múltiples estados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se denomina autómata finito no determinista, que estoy teniendo básicamente transiciones conectivas, ¿sí? Con un solo símbolo, partiendo de donde está, me estoy moviendo a múltiples estados. Bien, dicho eso, no sé si tiene algún duda. Si logran ver por qué es un estado, por qué es un autómata finito no determinista, necesito que me confirmen si logran ver Sí, ingeniero. esa diferencia. Sí, ok. Hay algún tema acá que me gustaría tocar. Y es el siguiente. Eh, ¿Cómo se le denomina a esto?
¿Qué otro nombre recibe? ¿Qué otro nombre recibe esto? ¿O cómo se llama esto que estoy saliendo de un lado y me puedo ir a múltiples lados con mismas condiciones? Ambigüedad, ingeniero. Exacto. Eso es ambigüedad. Esto es ambigüedad. Gracias, Pablo, también. Esto se le denomina ambigüedad. ¿Qué es algo ambiguo? Algo ambiguo es que yo no sé dónde ir. Yo no sé dónde ir. Y tal vez cuando vean, no tengo ni idea de qué expresión regular está asociada a este autómata, me lo acaba de inventar, pero definitivamente te vamos a asociar una expresión regular. Tal vez nosotros viendo la expresión regular podamos decir, pues, que lo que está diciendo es esto, aquí me tengo que ir por este lado, ¿no? Pero porque nosotros, vuelvo a repetir, somos humanos. Nosotros tenemos esa ventaja de que tenemos un razonamiento muy superior al de una máquina. Una máquina lo que anda esperando son instrucciones exactas, instrucciones cabales, no ambiguas. Es por eso que un FL no se puede implementar para el uso de un compilador. Es por eso que buscamos el siguiente término, que va a ser AFD. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque esto es ambiguo. Bueno, o sea, la máquina va a llegar a este punto. Digamos que llega a S1 y va a decir, bueno, me voy. Pino una A donde no va. S2 o S3. No tiene esa capacidad para definir por sí solo a dónde ir. La máquina necesita que alguien le diga, ¿verdad? Es por eso que se busca el F, ¿verdad? Porque es ambiguo. Y ese es el término, ambigüedad, ¿verdad? Dicho eso, vamos a seguir con nuestra presentación. Bien, ya platicamos de, del autómata como tal, pero representado con un grafo de transiciones. Ahora bien, hay otra representación y se denomina tabla de transición. Y dice cuyas filas corresponden a los estados y cuyas columnas corresponden a los signos de entradas. Y la entrada para un estado dado y la entrada para un estado dado y la entrada es el valor de la función de transición que se aplica en los esos argumentos. Si la función de transición no tiene información acerca de ese estado de entrada, colocamos no pertenece en la tabla para ese estado. Básicamente la tabla de transiciones, lo que me está dictando la teoría, que también lo saqué del libro, es la función de transición. ¿Qué función de transición? Esta. Tenía aquí. Esta. Transición, estado, símbolo. ¿Verdad? Entonces, lo que nos está dictando es agarrarme la transición, esa función de transición, y representarla como una tabla. Eso es lo que estoy diciendo. Agarrar esa función de transición y representarla como una tabla, ¿verdad? Entonces, esa es otra representación del autómata. El autómata puedo representarlo de varias formas. Y esa es otra representación. Si a mí me dan la tabla, o a ustedes les damos las tablas, es un autómata. Si les damos el grafo, es un autómata. Entonces, para ustedes no debe de haber ninguna diferencia qué herramienta se les está dando. Eso sí, si les damos la expresión regular, eso no es un autómata. Únicamente recordemos que la expresión regular es una notación, ¿verdad? Vamos para adelante.
Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Seguimos con nuestro un ejemplo pasado, que es el de este autómata que vimos, ¿verdad? Y que me está diciendo. Vamos a irnos a un hoja de cálculo que tengo acá. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo que voy a tener estados, estos símbolos. ¿Qué símbolos tengo? A, B y epsilon. A, B y epsilon. Epsilon. Bien. ¿Qué símbolos tengo? Tengo S0. S0 tenemos S0, S1 y llego hasta S4. S2, S3 y S4. Bien. ¿Qué sigue aquí ahora? Bien, voy a revisar. De ser con ¿a dónde me dirijo? A ningún lado. De 0 con B, ¿a dónde me dirijo? A ningún lado también. De 0 con Epsilon, ¿a dónde me dirijo? S1. Vamos a poner aquí 1. Ahora sí quiero preguntar algo. Bueno, vamos a terminar de hacer la tabla y vamos a hacer las preguntas. De 1 con ¿a dónde me dirijo? Me voy a 2 y a 3. ¿Qué es esto? Que está en anaranjado. 2 a 3. 2 con 3. De 1 con B no me voy a ningún lado y de 1 con epsilon tampoco. De 2 con B me voy a 2 y me voy a 4, que es lo que está en verde. Con A no me voy a ningún lado y con 2 me voy a 2. Con epsilon tampoco me voy a ningún lado. En 3 tengo una transición con B nada más al 4. No tengo igual con epsilon. Y de 4 no me muevo a ningún lado y lo vamos a subrayar para mencionar que es el estado de aceptación. ¿Y qué color tan feo? Ahí está. Bien. Ahora quiero preguntar una cosa. Ustedes viendo esta tabla nada más, ustedes únicamente estamos viendo esta tabla, no estamos viendo otra cuestión. Podemos decir, tenemos la capacidad de decidir, de definir que esto es una FN o una FD, ¿sí o no? Se puede observar acá, solo con esta tabla, se puede observar que es una FD o una FN. ¿Se puede observar que esta es una FN o no? ¿Alguien me puede decir que sí? ¿No? Aquí está. Usted dijo la respuesta. Igual por epsilon diría que sí. Exacto. Al momento de que yo tengo una columna epsilon, es una F1. Es una F1. Esta es una F1. Entonces, si ustedes están, esta tabla pueden decir, esta es una F1. Tiene esto. Y esta es la tabla de transiciones de este grafo de transiciones, que a la larga ambos representan al mismo autómata. Ambos representan al mismo autómata. Entonces, la primera vía para definir si es una FN o no, con la tabla de transiciones es con la transición epsilon. Entonces es cierto lo que dicen los compañeros. Ahora bien, miremos una segunda. Aquí están las segundas. Voy a subrayarlas en otro color y alguien me puede decir por qué esas dos.
¿Por qué estas dos que están subrayadas en amarillo, por qué también se podría decir, es algo determinante para ver qué es una FN con la tabla de transiciones? ¿Por qué? Porque esto también me indica que es una FN. Gracias, Gabriel, es por eso, por la ambigüedad. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que de S1 con A, vamos a subrayarlo con otro color, me estoy moviendo a dos estados. ¿Y eso qué es? Esa es ambigüedad. S1 con A, me voy a dos estados. Y eso no puede ser. En una FD no. En una FN sí. De S2, vamos a restablecer los colores. De S2 con B, estoy moviendo a dos estados. Y eso es ambiguo. Entonces, si yo tengo algo así en mis transiciones, si yo tengo un conjunto, mejor dicho, de estados en mis transiciones, o tengo una columna de Excel, es una infinita. También se puede ver de tabla, ¿verdad? Entonces sí es importante que comprendamos esos términos, que se puede ver a nivel de tabla y a nivel de grafo. ¿Por qué? Porque ambos representan el mismo autómata, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá con la tabla de transición? ¿Sí logran ver por las dos formas de ver una FN en una tabla? Que es la ambigüedad y es la tabla y es la transición a la columna Epsilon. ¿Sí lo logramos ver? Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo se distingue que es un Sí. estado de aceptación? Yo lo que hice fue aquí fue subrayarlo, ¿no? Entonces únicamente pues subraya aquí ese 4, lo pongo con otro colorcito. Así. Y pues se me indica, no existe a veces comúnmente lo que se dice es como un apartado aquí, ¿verdad? Ese 4 es eso. Algo así, ¿no? Eso, vos mirás solo la tabla, solo así, sin ninguna anotación, obviamente no vas a saber cuál es el estado de aceptación. O se te indica o se te subraya, pero de alguna manera te tiene que indicar cuál es el estado de aceptación. O tenés que dejar indicado cuáles son los estados de aceptación también. Gracias, ingeniero. Cualquiera de las dos es válido. Cualquiera de las dos es válido, o sea, porque nosotros cuando generamos un autómata tenemos el control de eso, ¿verdad? Entonces, únicamente podemos decir a continuación todos los estados de aceptación. S1, S2, S3 o algo así. O subrayar. Cualquiera de las dos es válido. Ingeniero, y no se puede asumir que es de aceptación porque no va a ningún otro lado. O sea, ahí como por ejemplo ese 4 está, los tres tienen limita. Entonces por eso no se puede asumir No, como que es de aceptación. no se puede asumir. Porque el de exacto, Brian, el de aceptación puede tener transiciones. Este puede irse para acá. Una recursividad, digamos, ¿verdad? Sí, tienes razón, gracias. Entonces, pues acá te puedes poner un B, ¿verdad? Y aquí podemos tener, me voy a hacer. Entonces, ese criterio es inválido, ¿verdad? ¿O qué pasaría en el siguiente caso? El 1 sea aceptación. Pues tampoco puedo decir el último estado de aceptación, no puede ser, ¿verdad? Entonces, lo común es que se ponga, que se subraye, que se indique. Exacto. O sea, realicen, se puede ser portadas, indicar abajo. Sí, cualquiera de los dos. Yo recuerdo que el libro lo que hace es indicar
Los siguientes estados son de aceptación. Bla, 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 bla. S1, S2, S3, así sucesivamente. Lo pueden hacer así, lo pueden subrayar, como que ustedes quieren, pueden solo decir este de aceptación, obviamente ya voy a entender yo cuál es la aceptación, ¿verdad? Cualquiera de las estrategias es válida, ¿verdad? No hay un estándar como tal. El estándar es que es estados versus símbolos. Ese es el estándar. Esa es la premisa, ¿verdad? De esto no nos salimos. Si ya empezamos a agregar, digamos acá, la aceptación. No, no, sí, no, no. Esto ya no es válido. ¿Por qué? Porque esto no está dentro de la premisa y dentro de las leyes de las tablas de transiciones. Esto ya es cualquier otra cosa menos tablas de transición. ¿Verdad? No nos debemos de salir de lo que dicta la tabla de transiciones. Agregar un apartado acá abajo, no influimos en la tabla. Colorearlo, subrayarlo, tampoco influimos. Pero agregar columnas, ahí sí ahí ya nos fregamos. O agregar, digamos, le voy a agregar yo un asterisco de aceptación. Ya es un estado S1 asterisco, ya nunca va a ser ese estado tampoco, ¿verdad? Entonces, sí tengamos en cuenta que lo único que nos tenemos que centrar es estado versus símbolos. Cómo utilicemos nosotros los estados de separación ya queda a criterio. Después yo les digo que podemos eh, subrayarlos o marcarlos abajo, ¿no? Bien, sigamos con nuestra presentación, porque ya queda poco tiempo y hay mucho contenido por ver. Bien, ahora bien, a lo que venimos, a lo que busca el análisis. El AFM, como tal, es la base del análisis, es la base del autómata. Pero lo que busca como tal el AFM, el análisis léxico, es generar o utilizar una AFD. ¿Por qué? Porque la AFD no es ambiguo. No es ambiguo. Entonces, el AFD tiene unas variantes. Le gobiernan las mismas leyes de la FM. El flanco aquí, que tiene transiciones y todo, bla, bla, bla. Pero no hay movimientos con épsilon. Y para cada estado S y cada símbolo hay exactamente una línea, es decir, una transición. Es decir, que si yo tengo un estado S1, solo me puedo mover una vez con un símbolo A S2. Únicamente. No puedo tener esto. Esto no lo puedo tener, porque esto ya es una FL. Entonces, esas son las únicas variantes de la FD. No tengo sin movimientos con épsilon y no tengo exactamente un movimiento con un símbolo. Bien, básicamente está casi que de más dictar más leyes de la AFD. El AFD, porque la AFD no tiene más leyes. Únicamente tiene esas dos leyes. Entonces ya miremos un ejemplo. Miremos otro grafo. Eh, Vamos a ver acá. Un cero. ¿Sí? Me voy con A, con el C1. Me voy con B, con el C2. B, a S2. Me voy
con a S1 y me voy a un S3. Vamos a ver algo así. Me voy con B y me voy con C. Siendo S3. Bien, si se dan cuenta, en este nuevo grafo que me acaba de inventar, responde a una expresión regular, la cual no sé, pero ¿qué tengo yo aquí? No tengo aquí, empiezo a ver las transiciones. Aquí me muevo con A, aquí de S1 me muevo con A y B, pero no tengo solo un solo estado. S2 me voy con C y D, B y C, perdón, pero solo un estado. Vamos a hacer un poquito, algo extra. Aquí me quedo con C. Y de C3 me quedo con C. Entonces puedo decir, bueno, esto es un AFD. ¿Por qué? Porque no tengo transiciones con epsilon y no tengo esa ambigüedad, la cual es muy característica de AFN. Es decir, de que de un estado no me muevo a múltiples estados con un solo símbolo. ¿Sí? Como lo que pasa acá. ¿Sí? No lo tengo. Aquí no lo tengo. Ya revisé bien las transiciones y no lo tengo. Puedo decir de que este es un AFD, autómata finito determinista. Y esto es lo que nos funciona en el momento de construir compiladores. En el momento del análisis léxico, esto es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque es exacto. No tenemos ninguna ambigüedad. Y la computadora o la máquina va a saber a dónde dirigirse. Va a saber a dónde dirigirse. Va a decir, bueno, yo me tengo que dirigir acá, hacia este lado. ¿Verdad? Entonces, pues, va a saber como mínimo ya qué tiene que hacer. Yo creo que esta expresión regular es esta. Algo así. Yo creo que es esta, ¿verdad? Porque viene como mínimo A, B, C. Bien. Ahora construimos, porque también tiene una tabla de transiciones el automata finito determinista. Ahora veamos. Vamos a poner aquí a FD, FN, y aquí FD. Tengo estado, A, B, C. Luego hasta S3, ¿verdad? S0, S1, S2 y S3. Una pregunta. ¿Tengo que poner epsilon o no tengo que poner epsilon? ¿Tengo que agregar la columna epsilon o no la tengo que agregar? ¿Qué dicen ustedes? No, ingeniero, no se agrega la columna epsilon. No se agrega. Entonces, esa es la primera premisa que nosotros estamos viendo para ver desde la tabla de transiciones si es una F automáticamente que no tiene la columna epsilon. ¿Qué hubiera pasado acá si no tengo transiciones con epsilon? Si una FM, perdón, no tiene transiciones con epsilon, de igual manera tengo que tener la columna epsilon aunque no tenga transiciones con epsilon. ¿Por qué? Porque dentro del gobierno o mundo de la FM existe epsilon. Aunque no lo utilice, existe. Ahora, en la FD no existe epsilon. Entonces no tengo una columna epsilon. De cajón, esa es la primera, la primera premisa para hablar de una tabla de transición, que es una FD.
Sigamos. De 0 con 1, de 0 con A, me voy a 1. 1. No me voy a A. De 1 con A, me voy a A. De 1 con A, me voy a 1. De 1 con B, me voy a 2. No me muevo. 2 con A, no me voy a ningún lado. 2 con B, me voy a 2. Y 2 con C, me voy a 3. A, no me voy a ningún lado. 3 con D, tampoco. 3 con C, me voy a 3. Bien. Ahora bien, quiero que miremos lo siguiente. Cuando yo estoy construyendo una tabla de transiciones de una FM, utilizo llaves. Aunque solo tengo un elemento, utilizo llaves. En una FD no utilizo llaves. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizo llaves? Exacto. Gracias, Pablo. Porque solo habrá un estado. Recordemos que las llaves que me indican, las llaves me indican un conjunto. Gracias, Carlos. Es correcto. Las llaves indican un conjunto. Por eso es que yo en el eje, aunque solo tengo un estado, estoy esperando o estoy preparado para recibir un conjunto. ¿Por qué? Porque es libre. Mientras que la FD no es necesario poner esto. ¿Por qué? Porque la FD cabala sus bellas fijas que yo de un elemento, de un estado, perdón, con un símbolo solo me puedo a otro estado. Únicamente. Es una relación de uno a uno. No más. Entonces, es por eso que no utilizo llaves. Esa es otra forma de ver que es una F. Pero la tabla de transiciones es mucho más sencilla, es más concreta, más exacta, y no tengo columnas. ¿Verdad? Entonces, lo que hemos visto hasta el día de hoy, o hasta ahorita, hasta este momento, son las bases, o son los tipos de autómatas en que vamos a estar trabajando. ¿Verdad? No sé si tienen alguna duda con esto, con estos temas. Si logran ver qué es una FM y la diferencia con una FD, o alguien se perdió. Me pueden ahí comentar cómo lo ven. Si todo está bien sin problemas, pues también dicen que todo está bien. ¿Todo bien? Gracias ahí por confirmarme. ¿Todo bien? Bien. Entonces, ahora sí. Ya hemos visto mucha teoría. Demasiado. Ya hemos visto lo único práctico que hemos visto para las expresiones regulares. Ya hemos visto que es un autómata. Y nos vamos ahorita a nuestro primer método, que es el algoritmo de McDowell llamado Thompson, o comúnmente el algoritmo Thompson, que es un método para generar una FI partiendo de una expresión regular. Recordemos que una expresión regular únicamente es que es una notación. Una expresión regular únicamente es una notación de un patrón. Yo no puedo darle a mi programa y decir, mira, trabaja con esta expresión regular. Yo no puedo decirle a mi analizador léxico, mira, acepta las cadenas con esta expresión regular y ya estuvo. No, el analizador léxico necesita
un autómata. Necesito un autómata para trabajar. Entonces, el primer punto que vamos a ver es cómo generar un AFN. Mucho ojo, es un AFN. No estamos viendo AFN, pero más adelante vamos a explicar por qué estamos con este método. Partiendo de una expresión regular, de una notación a algo ya funcional. ¿Verdad? Entonces, como entrada tengo una expresión regular R sobre la elevado de sigma. Recordemos, mucho ojo, sigma. En ningún momento estoy diciendo epsilon. Sigma. Un Fn denominado n que acepta a el R. Eso voy a poner como sale. Mucho ojo, a Fn. Recordemos las leyes de la Fn. Las leyes de la Fn son exactas, que dicen transiciones con epsilon. Epsilon transiciones de un estado con un mismo símbolo a múltiples estados. Entonces, esa va a ser nuestra salida del algoritmo de Thomson. Bien, siguiente. Hay una inducción. Recordemos que una inducción no son leyes como tal. Una inducción es una similitud. Entonces, cuando yo tengo un OR, por ejemplo, un NS o NT, se referencia de esta manera. Tengo un inicio que parte de un estado I y me voy por dos caminos que están concatenados o están en una transición con epsilon. Y en el centro voy a tener, en el centro de los dos caminos, voy a tener ns o nt, que viene de expresión regular. Posteriormente, llego a transiciones epsilon a un estado, en este caso de aceptación o no aceptación, f. ¿Verdad? Entonces, para un OR, la concatenación únicamente, tal y como se ve, es básicamente pasa, la concatenación NS pasa casi que natural, es una concatenación NS-NT, y una cerradura de Klein. La cerradura de Klein se representa de la siguiente manera. Tengo un NS, cerradura de Klein, y tengo lo siguiente. Si tengo una, recordemos que la cerradura de Klein empieza en 0, desde I igual a 0, hasta el infinito. Si es 0, me voy para acá, y de una vez directamente para F. Si es 1, tengo estas concatenaciones por epsilon que me van a dictar a mí el ciclo infinito. Caigo acá, regreso, caigo, regreso, caigo, las n veces hasta que tienda al infinito de la cerradura inclina. ¿Verdad? Entonces, aquí es donde miramos nosotros el por qué hacía una separación entre bases y leyes de expresiones regulares con las extensiones. ¿Por qué? Que el primer método que estamos viendo para transformar de un algoritmo, de una expresión regular a un autómata finito no determinista, solo obtiene por concatenación y Klein. Por and Klein. No contiene otro caso. No contempla otro caso. Entonces, qué estoy logrando acá? Acá lo que estoy logrando es que para que yo tenga o utilice el algoritmo de Thomson, tengo que tener como entrada una expresión regular lo más extendida posible. No voy a tener yo
uno más, este, no voy a tener yo mis clases así bien bonitas para ahorrar mi espacio. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Thompson no los reconoce, lo único que reconoce es por concatenación y clic. Y de ahí me desprendo todas las expresiones regulares. Yo lo que necesito es representar una expresión regular o tener una expresión regular externa, ¿verdad? Entonces, para hacer esto vamos a hacer un ejemplo corto por términos de tiempo, tal vez no nos da mucho tiempo, pero vamos a ver un ejemplo. Bien, ejemplo más. Bien, voy a tener una expresión regular, vamos a empezar a hacer expresiones regulares pequeñas. Vamos a poner algo así. Claro, igual a así. A veces es muy turbo el ejemplo, pero es válido. Inicio. Y desde un S0. S1. A, dos, B, S3, ¿verdad? Entonces, acá, B. Aquí estoy concatenando tres caracteres, o tres elementos gramaticales. Y el algoritmo Thompson únicamente lo que me dicta es que al final las concatenaciones no está fácil. Pero, entonces, ese es el tema de concatenación, que es el más fácil. Y empecemos con el orden. ¿Qué pasaría si yo digo, bueno, y esto? Ingeniero, disculpe, no sé si está presentando, pero no se puede observar nada. No. Ups, perdón. Gracias. Aquí estamos. Vamos a ver. Ahí estamos. Bien. Gracias. Y esto es lo que estamos comentando, la concatenación de ABC, es la más fácil. Concatenación en línea. Y aquí lo que estoy haciendo ya es de una expresión regular, ya tener un autómata finito. Si se dan cuenta, este autómata es determinismo. ¿Por qué? Porque solo es no tengo transiciones con epsilon y las transiciones no son en vivos, ¿verdad? Pero obviamente no, mis expresiones regulares no van a ser solo concatenaciones, van a comportarse de la siguiente manera. Ejemplo, algo así. ¿Qué pasaría en este caso? Tengo un A con O, B o C. O sea, tengo una expresión regular A o B, C. Bien, vamos con de la siguiente manera. Ingeniero, una pregunta. Si por algún error nosotros en la aplicación del método colocamos un epsilon aquí en la concatenación, ¿qué complicaciones nos puede dar? Estarías haciendo esto. O sea, estarías haciendo esto.
Eso es otra expresión regular y no estás representando a tu expresión regular inicial. Estás viendo esta expresión regular. A la larga, esto pues es ABC. Por por la propiedad de identidad de las expresiones regulares. Pero hay que tener en cuenta que estarías representando otra expresión regular. Por propiedad te va a dar la misma. ¿Es válido o no? No es válido, porque obviamente la ley de la inducción de la concatenación, aquí está, lo voy a copiar por acá. Vamos a ver, la ley de la concatenación no te indica un épsilon. Aquí está. Esta es la ley y en ningún momento te está indicando un épsilon. Si vos le agregas un épsilon, estás aplicando una ley que no existe. ¿Verdad? Por suerte, te está dando la misma expresión regular, pero ten en cuenta que estás aplicando una ley que no existe. ¿Verdad? Entonces sí hay que tener en cuenta eso. Puede que te dé la misma, en este caso sí te dé la misma, pero si vos concatenas un épsilon, no estás utilizando la expresión regular, la ley de la expresión regular, que es la que nos está indicando acá. ¿Verdad? No sé si queda claro tu duda. Sí, ingeniero, está bien, gracias. Bueno. Bien. Sigamos acá. Vamos a verla aquí. Podamos ir viendo las similitudes a la ley que vamos a platicar ahora. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un orden. Bien. Vamos a bajarlo un poquito. Y dicta lo siguiente. Existe una transición ¿con qué? Con épsilon. Necesito yo una transición con épsilon para llegar a este punto. ¿Por qué? Por ley. Hay una demostración matemática detrás de esto. Obviamente, llegar a tal profundidad no nos interesa. Es muy profundo el estudio de esto y no nos interesa, la verdad. Entonces, ¿por qué existe esa transición con épsilon? Es por ley. No vamos a ponernos ahí a pelear con esta transición. ¿Por qué? Porque es por ley. Lo coloco. De este lado, si se dan cuenta, está donde está NS. ¿Sí? Entonces, concateno. NS. Aquí vamos a poner un S3. Por el momento, ustedes pueden enumerarlo como quieran. Vamos a poner un S3 por el momento. Bien. Vamos a seguir con el de abajo. El de abajo, si se dan cuenta, es una concatenación. Yo no puedo hacer esto. O sea, si ustedes hacen esto en un examen, esto va a estar malo. Pero, sí, eso va a estar malo. No es así la ley. Esta expresión regular está indicando que es A o la concatenación de C. No es, BC no me representa un solo elemento. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Acá tengo que aplicar la inducción de concatenación, que es la siguiente, como la que vimos acá. Es continuo. ¿Verdad? Entonces, va a ser de la siguiente manera. 5. Sí. Ahora sí. Ya una vez logrado la expresión regular BC,
yo desemboco en un estado de aceptación final. Bien, entonces vengo y digo, pues, vengo y digo de esta manera. Yo digo que estoy concatenando, que estoy llegando a un estado de aceptación. En este caso sería S6, que que es el final. Y ahora ya tengo esta expresión regular, que era R igual a o BC, representada por medio de un autómata finito no determinista. ¿Por qué es no determinista? Por esto. Por esta transición es absurda. Si se dan cuenta, esta transición de S0 cumple con dos características del autómata finito no determinista. Transiciones con epsilon y que de un estado me voy a múltiples estados con un solo símbolo, que en este caso, dada la casualidad, que es el mismo epsilon. Pero entonces, este es una FM. Pero ya es una FM, ya no es una expresión regular. ¿Sí? Que es ambiguo así, que la computadora se va a trabar, sí, porque no va a saber a dónde ir. Desde un inicio, muchas veces me voy acá o acá, ¿de dónde? Entonces, yo al menos ya tengo un autómata. Yo ya no estoy hablando de expresiones regulares. ¿Sí? Y eso es lo que busca el algoritmo de Thompson. Es muy gráfico. El algoritmo de Thompson es muy gráfico, pero no es gráfico. O sea, se representa gráficamente, pero esto tiene leyes. Existe en el libro, está el algoritmo en pseudocódigo para que los que quieran estudiarlo. Existe el algoritmo. Y paso a paso ahí va generando el autómata. No es de que sus salidas sean un grafo, sino que es un autómata, ¿verdad? Se enseña gráficamente porque es más fácil la construcción. Vamos a ver un último ejemplo. Pasaría así, por así. R es igual a clean o DC. Ahora nos traemos nuestra ley de clean. Para ver de esta manera. Bien. Yo de por sí estoy hablando de un... No voy a traer todo esto para no volverlo a hacer porque es similar. Yo de por sí estoy hablando, estoy siguiendo hablando de honor. Sí, porque el OR es el que se distribuye. Recordemos que el OR se distribuye, según vimos en las leyes y en las bases de las leyes algebraicas de las expresiones regulares, el OR se distribuye. Vamos a seguir. Bien. Aquí no vamos a dar. Vamos a hacer. Bien. ¿Qué nos toca ahora? Ahora nos toca representar esto. Se toma el celoso. El problema es la cerradura clean, asterisco. Y la tenemos que representar de esta manera. Entonces, ¿qué me indica la cerradura de clean? Que tiene que empezar como mínimo en 0. Para tener esto. ¿Y por qué voy a estar unido? ¿O por qué va a estar enlazado con epsilon? Tal y como dicta aquí la ley. Bien, entonces, seguimos. Aquí voy a tener
Vamos a llamarlo S3. En el mismo epsilon. ¿Por qué? Por ley, ¿verdad? Les digo, no es el fin de estudiar esas leyes tan profundas. Bien, seguimos. S4. Ahora sí. Aquí va a ir A. ¿Por qué? Porque ese es el que me indica el ciclo infinito de la cerradura de Klein. En este caso es NS. NS está representado aquí por A. Y luego tengo mi epsilon. Y este es un S5. ¿Ok? Tengo que hacer la transición infinita, que es de S4 a S3. Es con epsilon. S6, S7, S8. Cuenta en este, esa fue mi ley. En este autómata estoy aplicando todas las inducciones posibles, que son concatenaciones aquí abajo con BC, un OR, que es todo esto, y la cerradura de Klein, que es lo que está en la parte de arriba, el superior. Y esto, lo que estoy generando, es un autómata no determinista. Si se dan cuenta, está infestado de épsilon por todos lados, literal. Pero ya es un autómata, no es una expresión regular. Aquí hay otra transición con epsilon. Y así sucesivamente múltiples transiciones con epsilon. Que lo que me están dictando es que es un autómata. Por el anaranjado están las transiciones que son dobles de un solo símbolo con un solo estado a múltiples estados y con verde las otras que son únicamente con epsilon. ¿Verdad? Entonces, si bien es cierto, estoy generando un autómata finito no determinista, ya estoy generando, ya es un autómata, ya dejó de ser una expresión regular. Este es un paso previo a nuestro objetivo que vamos a ver en las siguientes dos clases, que son la generación de subconjuntos, con ello la obtención de un autómata finito determinista. Bien, no sé si entendieron hasta esta parte. ¿Entendieron el concepto de este algoritmo de Thomson? Quiero que me comenten ahí ustedes. ¿Se perdieron en algún punto o no? Igual, como les digo, el objetivo, se aprende practicando, ¿verdad? Para cerrar, quiero hacer una pregunta. Igual esto lo vamos a seguir viendo el día martes, perdón. Para cerrar, quiero hacer una pregunta. Vamos a copiarnos esto. ¿Qué hubiera pasado si agua? ¿Qué hubiera pasado? Alguien que me explique por chat o por micrófono, ¿qué hubiera pasado si tengo esta expresión regular? A más, o A positivo, o BC. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Ingeniero, tal vez si solo le quitamos la transición nula al diagrama anterior, en ¿Esto? no, la que está abajo, ¿Esto? no, la que está abajo de los 4 estados desde Esta. esa, sí, Ajá. sí, esa ¿Alguien la más tiene, convierte en alguien cerradura. más, alguien más tiene algún otro, alguien más tiene otra sugerencia? Se tendría que arreglar haciendo una concatenación entre una cerradura de Klein y una Exacto. concatenación normal. Esa es la respuesta. ¿Por qué no puedo sustituir un epsilon?
porque por ley están ahí. Entonces, si yo en el momento de sustituir un epsilon, estoy aplicando una ley que no es Thompson. Estoy aplicando un algoritmo que no es Thompson. Recordemos que ¿cuál es el objetivo de un algoritmo? Una serie de pasos que son genéricos para todos. Entonces, si yo voy a quitar una, la voy a quitar en cualquiera, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado en eso. Las leyes no se deben de quitar. Van a ser. Hubiera pasado lo que dijo José. Se transforma esta expresión regular a esto. A esto. Recordemos que esta es la definición de A positivo. O bien puede ser esto. Puede ser esto. A clean concatenado con una. Ahí está. Cualquiera de las dos. Puedo usar la segunda. Esta. O puedo usar esta. Cualquiera de las dos. Pero la tengo que representar siempre en términos de lo que sí está. Lo que sí está entre las leyes del algoritmo Thompson. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Me voy a ir por la primera. No por la primera. Sería lo siguiente. Voy a jalar estos. ¿Ya tienes configurado aquí arriba? Ah, sí. Está bien. Entonces puedes ingresar un ticket. Ahí es donde dice impresora. Solo corremos los numerales. Solo tenemos. Sería la siguiente manera. Estoy expresando la cerradura positiva. Con esta estoy asegurando yo que venga una vez. Perdón, no me jalé el colocho de algo. Y con el de dentro estoy asegurando yo la cerradura de pleno. ¿Verdad? Pero en ningún momento estoy alterando ninguna inducción que me indica el algoritmo de Thompson, ¿verdad? Todo simplemente, todo debe de ser representado con quién, con una, con las tres inducciones que tengo, con OR, con concatenación y con clean. Lo mismo pasaría si con el único hecho de venir y hacer esto. Y hacer esto. Que venga C o no venga C. Y con eso mucha se hizo un despelote total. ¿Por qué? Porque ahora esto tendría que ser así. Tendría que ser así. A, asterisco. O, B, C, O, epsilon. Aquí vamos a poner aquí. Y yo tengo que representar esto. Este, por ejemplo, Eso sí. entonces, es por eso que los métodos de generación de autómatas necesitan expresiones regulares extendidas. Por eso es que se entiende que las extensiones de las expresiones regulares únicamente quedan en el espectro de notación. No entran ya al momento de generar autómatas, ¿verdad? Entonces, con este ejemplo, nos quedamos hasta el día de hoy. El día martes vamos a ver algún ejemplo un poco más
amplio, un poco más grande, para dejar con un paso previo y empezar ese mismo día a empezar a generar subconjuntos y autómatas finitos determinantes, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda de todo lo que platicamos el día de hoy, de todo lo que vimos el día de hoy. Todo bien, hija. ¿Todo bien? Bueno, como siempre les digo, cualquier duda pueden volver a ver las clases y cualquier duda me pueden comentar por correo electrónico, ¿verdad? Recordemos que hasta subconjuntos es que entra el examen del día sábado, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, entonces lo dejamos hasta aquí el día, ¿no? Y que tengan un buen día, no se le olviden asistir a la conferencia, ¿no? Creo que es mañana, por ahí, la que mencionó Sandra, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, entonces que tengan un buen día.